Thank you for listening. Hello students, this is teacher Juan Carlos. Este podcast es para explicar la actividad número 3. 3 y 4. Debemos conocer las reglas básicas para poder redactar oraciones simples en forma afirmativa con terceras personas del singular. He, she, it. Al conjugar un verbo con estas terceras personas, se agrega una S al final. Yo puedo conjugar I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Si escuchan de nuevo, se darán cuenta que al final de las terceras personas, he, she, it, el verbo lleva una S al final. Esta es la regla básica número 1. Regla número 2. Si al conjugar un verbo que termina en che, she, s o x, se debe agregar es al final. Ejemplos de verbos con estas terminaciones son los siguientes. Wash, watch TV, por ejemplo. Go. Tenemos dress, termina en S. Bien, ejemplos como ellos son los siguientes. My father washes his car. Al final de wash, washes. I go to school. No lleva ES porque es una primera persona. Si en este caso fuera Peter goes to school, Peter es una tercera persona. Go, al final de la O, lleva ES, goes. Otro ejemplo. I catch the ball. Si decimos Tom catches the ball, tercera persona, termina en che y lleva ES. Así como estos ejemplos, si ustedes siguen las terminaciones al conjugar un verbo, aplicamos esta regla, funciona perfectamente. Regla número 3. Si el verbo terminado en Y es precedido por una vocal, entonces solamente agregamos una S. Por ejemplo, I play soccer. I no es una tercera persona, pero si decimos Susan plays basketball, fútbol, lleva una S al final. Plays. ¿Por qué? Porque antes de la Y hay una vocal. Regla número 4. Si el verbo termina en Y, pero es precedido por una consonante, entonces la Y se convierte en I latina y además se agrega ES. Ejemplo. I cry a lot. No hay ni un efecto porque es la primera persona. Pero si decimos Susan cries a lot. Susan cries a lot. Cry termina en Y. Antes de la Y hay una R. Es una consonante. Por lo tanto, la Y se convierte en I latina y además se agrega ES. Como este verbo tenemos otros. I study English. Susan studies English. La Y es precedida por la letra D, study. Entonces la Y cambia por I latina y se agrega ES. Estas son reglas básicas, pero muy necesarias, muy importantes para poder redactar correctamente oraciones
en forma afirmativa en el presente simple. Estaremos explicando más actividades en forma negativa. Tenemos la siguiente regla. En presente simple se conoce el auxiliar do, letra D y la letra O, do. Sin embargo, las terceras personas se conjugan con el auxiliar does o does, D-O-E-S, does. Por lo tanto, al conjugar un verbo en presente en forma negativa, necesitas el auxiliar, necesitas la palabra not y necesitas el verbo en su forma base. Ejemplo: I don't like spaghetti. I do not like spaghetti. La primera fue don't, que es la forma contraída. Y en la parte 2, I do not like spaghetti. Ahí estamos poniendo el do, la palabra not y el verbo like. Pasamos a otro ejemplo. Richard does not watch TV. Richard doesn't watch TV. Si seguimos estas reglas, seguramente tus oraciones van a estar correctas. Otro ejemplo. My father